Su objetivo es trabajar con los centros educativos y con la población en general. En esta oportunidad se ha coordinado el Centro Educativo José Olaya Balanta, su directora, en el afán de capacitar a sus docentes y alumnos. Hoy día se está brindando la charla de primeros auxilios. También a su vez se está trabajando los días viernes con todos los alumnos en lo que respecta a lo que es bioseguridad. Este plan de trabajo se va a desarrollar hasta el mes de diciembre. Esto busca capacitar a los alumnos. Vemos que, por ejemplo, se está haciendo también una demostración de cómo actuar en caso de fracturas. Bueno, hoy día se está capacitando y dando capacitación para todo lo que son los docentes y brigadistas de esta unidad educativa. Lo que estamos haciendo son los primeros auxilios, cómo atender en caso de que tuviéramos una emergencia, por ejemplo, una curación indebida, en el caso de fracturas, en el caso de atragantamiento, en el caso de una caída, ¿no? Se está capacitando a los profesores para que ellos también en un momento determinado puedan actuar. Los alumnos también están Estamos en primeros auxilios, tenemos que apreciarnos con lo que hay. Como ustedes pueden ver, hoy día es docentes y brigadistas. Los días viernes son aula por aula, o sea, todos los días se trabajan las aulas de primer grado, segundo grado, pero todo está coordinado.